Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Castorena, con la matrícula A01631593 de Campus Guadalajara. Y a continuación presento mi video final de la materia de Estrategia, Innovación y Liderazgo. Para empezar, primero tenemos que definir los conceptos básicos que están en el nombre de la materia. ¿Qué es la innovación? Esta definición varía dependiendo de la persona, pero algo en común entre todas las definiciones es que la innovación es un cambio enfocado al crecimiento de valor competitivo de la empresa. No solo en productos, sino mejoras, también mejoras o ideas nuevas que puedan aplicarse. Otras personas mencionan que la innovación es un punto de encuentro entre la viabilidad, factibilidad y deseabilidad, mientras que otros llegan a argumentar que es la comercialización de alguna idea disruptiva. No importa cuál sea la definición, algo que tiene en común y algo que la innovación es algo que tienen en común es que la innovación es algo esencial que toda organización debe tener. Si las organizaciones no cuentan con innovación, corren el riesgo de quedarse obsoletas o desaparecer. La innovación en una organización permite encontrar mejoras, identificar oportunidades, generar nuevos mercados o simplemente mejorar operaciones internas. La innovación tiene dimensiones, tanto en el producto, proceso, posición o evaluación, y se relaciona directamente con las empresas al ser una herramienta que desarrolla y explora ventajas competitivas que permite que las empresas tengan ventajas competitivas o avances estratégicos. Por otro lado, la estrategia es la gestión de la innovación y tiene como objetivo generar servicios, aumentar demandas, mejorar procesos y tiene pasos circulares, es decir, está en constante vigilancia y gestión. No es un proceso lineal, sino es algo que tiene que ser circular. Una buena estrategia en una empresa tiene que estar en constante búsqueda de oportunidades, visualizar el contexto y a su vez hacer sus análisis de riesgo de impacto de cada su proyecto, para a su vez tener estrategias de implementación de cómo vamos a implementar ese proyecto que se acaba de desarrollar, y lo mejor de todo es la evaluación, cómo vamos a capturar el valor y cómo vamos a traducir esos números del proyecto para saber la replicabilidad del mismo. La estrategia es esencial en una empresa, porque si se carece de estrategia, la empresa carece de objetivos y carece de vehículos de crecimiento, carece de rumbo. Por otro lado, está el liderazgo. Esta es una habilidad que muchos lo relacionan con la motivación, trabajo en equipo, misión de la empresa, etc. Sin embargo, el liderazgo es un valor en cadena que permite que en la estructura organizacional sea transversal y no piramidal como estamos acostumbrados. Realmente, tener el liderazgo permite explotar las ventajas que esta misma conlleva, que es la proactividad, creatividad, empuje, análisis constante y al final de cuentas aporta al proceso circular de la innovación. En sí, el liderazgo es quién va a manejar el vehículo de la empresa. Entendiendo todo esto, todo lo anterior, surge la interrogativa de cómo se puede formular una buena estrategia en una organización. Y para esto no existe una fórmula perfecta. Lo que sí existe son recomendaciones y adaptaciones que cada organización de sí o sí debe tener. El primer bloque son búsqueda de oportunidades. Debemos realizar investigaciones de mercado que permitan entender el contexto local, regional, nacional o inclusive internacional dependiendo del rubro de la empresa. Para así también debemos de conocer las metodologías internas para saber con qué herramientas contamos que nos permitan innovar. Todo esto se realiza con técnicas que ya conocemos como benchmarking, estudios de mercado, PESTLES, FODAS, etc. Todo esto permite que te conozcas a ti mismo, a tus competidores, pero sobre todo a tu mercado y a tu cliente. Una vez que se identifican áreas de oportunidades, se debe de crear un proyecto. Estos proyectos se pueden generar con otras metodologías innovativas como Launchpad, Design Thinking, Kanban, Scrum, etc. Para asimismo generar la estrategia de análisis. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la factibilidad, viabilidad y deseabilidad? Y también cómo lo debemos de priorizar dentro de la empresa. Para así asimismo elegimos un proyecto, gestionamos la estrategia de implementación donde asignamos responsables en cada área y un seguimiento de evaluación para que sea un trabajo en equipo integral y proactivo. Una vez implementando todo esto, siempre debe de haber retroalimentación. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y lo mejor de todo, siempre debemos de tener datos cuantificables que permitan visualizar la replicabilidad del proyecto, si fue exitoso o no, y en qué contextos puede funcionar. Pero ¿cómo se implementa todo esto en una organización? Pues depende mucho de los valores y habilidades blandas, y sobre todo la flexibilidad al cambio de cada una. Va a depender de la situación y de cada contexto, pero al final de cuentas, si se tiene el liderazgo, podrás implementar técnicas de innovación que permitan que gestiones el rumbo de la empresa. Muchísimas gracias.